Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para alabar tu santo y bendito nombre, para reunirnos, congregarnos también, para tener, Señor, esa comunión los unos con los otros, para escuchar tu palabra, ser exhortados, animados, edificados, consolados y ayudados por tu Santo Espíritu. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Bienvenidos, amados. Amén. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo y yo quiero invitarle que vayamos abriendo la escritura en el libro de 2 de Corintios. Y hemos estado escuchando, ¿verdad?, a través de este tiempo atrás, acerca de la transformación del creyente. Yo creo que es importante, ¿verdad?, este tema que ha estado nuestro pastor compartiendo acerca de la transformación del creyente, porque sin duda que una de las cosas más importantes en nuestra vida como creyentes o como hijos de Dios es que debe de haber un avance y un reflejo del Evangelio en nuestra vida. Amén. No es solamente el hecho de haber creído como un evento, como una sola ocasión donde creímos en el Evangelio y hasta ahí quedamos, sino realmente que ese Evangelio tiene un poder para no solo salvar, pero también para transformar la vida del ser humano. Amén. Y creo que todos los que hemos tenido una experiencia con el Señor, un encuentro verdadero con el Evangelio de Cristo, que es Cristo mismo, podemos decir sin duda que hay un testimonio personal, verdadero, interno de esa transformación, que en algunos casos ha sido más evidente, ha sido tal vez un poco más rápido en otros ha sido un poco más lento, pero sin duda que todos ha ido ocurriendo esa transformación. Amén. Yo creo que ahí, en ese aspecto de que en algunos ha sido más, posiblemente más evidente o más rápido y en otros más lento, bueno, tiene mucho que ver el hecho de que nosotros nos expongamos, o mejor dicho, nos acerquemos al Señor, nos expongamos a la Escritura y que estemos también nosotros, que seamos obedientes a la voz de Dios y que también analicemos nuestra vida, ¿verdad? Cómo realmente estamos caminando. Bien, 2 de Corintios capítulo 3, perdón, no los había dicho, 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, en esta carta que habla a los corintios, les habla acerca de esa experiencia que los corintios habían tenido con Cristo y que sin duda alguna, de alguna manera había afectado su vida. Porque es evidente, hermanos, y no se puede ignorar que alguien que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, sin duda su vida nunca vuelve a ser la misma. Amén. Entonces no podemos decir que tenemos un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona. Entonces no es ni por dentro ni por fuera. En el instante, cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, con el Evangelio verdadero, es posible que te sigan viendo por el momento, te sigan viendo igual, como que te ven igual. Pero es cuestión de tiempo, porque esa nueva vida, esa nueva naturaleza que está ahora en ti, comienza a crecer y comienza a manifestar cambios, nuevos deseos, nuevos anhelos, ¿sí? Deseo por la Escritura, deseo por el compañerismo, deseo por congregarse, deseo por alabar al Señor, deseo por servir al Señor, y empieza a haber un cambio diferente, de adentro hacia afuera. Y después la gente comienza a notar que algo está pasando contigo. Entonces, pero esa es una experiencia que yo creo que todos hemos tenido, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando tuvo ese encuentro con el Evangelio? ¿Verdad? Y vino todo eso. La pregunta, ¿por qué mengua todo eso?
¿Por qué no seguimos igual? ¿Se ha puesto a pensar? Porque ¿qué es lo que nos ocurre en el camino? Que de repente, como que no seguimos esa misma secuencia, ¿no? Nos empezamos a conformar otra vez, lo que dice Pablo, ¿verdad? Lo que dice Pablo, que no nos debemos de conformar a este mundo, a este siglo. Entonces, la experiencia que tienen los corintios es una experiencia con el Señor, que el apóstol Pablo en 2 Corintios, vamos a leer, capítulo 3, verso 1, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Verso 2, miren lo que dice el apóstol Pablo. Nuestras cartas son ustedes, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién? Pablo está diciendo: Corintios, ustedes son nuestra carta. Nosotros hemos escrito en ustedes. Más adelante va a decir, hemos escrito no con tinta. Hemos escrito en sus corazones. Pero ustedes son cartas conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, amados, la única Biblia que posiblemente mucha gente va a leer no va a ser una de papel ni digital como ahora tenemos. Va a ser la vida tuya o la vida mía. La única manera como ellos pueden ver que hay un Dios transformador que es capaz de cambiar, transformar para bien cualquier corazón, porque no hay corazón tan duro que Dios no pueda transformar, ¿verdad? Y la única manera como la gente lo puede ver o lo va a ver es a través de tu vida y de la mía. Por eso dice, estas cartas son conocidas y leídas por todos los hombres. La pregunta es, ¿qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que están mirando los hombres del mundo en usted y en mí? ¿Estarán leyendo el testimonio de Cristo en nuestro corazón? ¿Estarán mirando que aquel que conocieron cuando, por ejemplo, muchos tenemos, algunos que llegamos a tener mucho tiempo en los trabajos, ¿verdad? Y nos conocen de entrada, pero pasan los años. ¿Estarán viendo que cada vez hay algo mejor en ti? Porque, amados, el mundo siempre está mirándonos. La familia está mirándonos. Todo el mundo está mirándonos, ¿verdad? Y mayormente cuando se dice ser cristiano. Entonces el mundo, dice Pablo a los Corintios, son conocidas ustedes como una carta abierta que se lee por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois, ¿qué cosa? Cartas de Cristo, escritas o expedidas por nosotros. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces Pablo les dice, ustedes recibieron el testimonio de Dios a través de su Espíritu Santo y ha quedado grabado, escrito, no en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento. Las leyes de Dios se escribieron, ¿recuerda cuando le dio a Moisés las tablas? En Éxodo capítulo 20 usted encuentra el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y ahí en el Sinaí Dios le dio las leyes, pero fueron escritas en tablas de piedra. Pero ahora Pablo dice, Dios ahora ha escrito sus leyes que no son, ¿verdad?, como del antiguo pacto, un pacto de muerte, sino que este es un pacto de vida y vida en abundancia. Y es a través de su Espíritu. Por eso es que ahora lo espiritual solo se puede discernir y entender y disfrutar a través de lo espiritual. Por eso Dios ahora escribe sus leyes en su mente y en su corazón. Porque lo externo, amado, no puede transformar. Mire, eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Era una ley externa. De hecho, esa ley no podía transformarlos. ¿Sabe qué hacía la ley? ¿Para qué fue el propósito de la ley? Solo para mostrar la condición pecaminosa del ser humano. Solo para que ellos mismos supieran
que estaban en deuda y estaban en pecado delante de Dios y que no podían alcanzar por ningún mérito que ellos hicieran, ningún esfuerzo, no podían alcanzar la salvación y acercarse a Dios. Por eso es que era un pacto de muerte, una ley de muerte. Ahora, cuando Cristo viene, cuando Cristo muere y resucita y paga el precio, ¿verdad?, por el pecado, y al enviar a su Espíritu Santo al mundo, ese es el Espíritu Santo que viene a morar ahora en nuestros corazones, y no solamente para salvarnos y para darnos una vida nueva, pero también para transformarnos. Porque una cosa es haber tenido una experiencia con el Señor, ¿verdad? Y muchos de nosotros, o mucha gente, vive con recuerdos del pasado. Muchos recuerdan los días gloriosos que tuvieron. Amado, yo he tenido buenos tiempos con el Señor. Yo he tenido buenos tiempos en el camino del Señor. ¿Cuántos han tenido buenos momentos? Sí, gloriosos, ¿verdad? La pregunta es, no podemos vivir del recuerdo del pasado. ¿Y qué ahora? ¿Qué estamos experimentando hoy en día? Ese es el punto, ese es el asunto. Se supone que a través de que, bueno, cuando el niño nace, ¿verdad? El niño nace a esta vida, pero el niño crece, ¿cierto? Y no solamente que el niño crece, usted espera que ese niño, ahora grandulón, que ya creció, usted espera que crezca, ¿verdad? Qué bueno, pero también que madure. Que madure. Porque muchos crecen, ¿verdad?, físicamente, pero no maduran. Y entonces muchas veces hay niños grandotes, pero inmaduros. Y hay gente también, hay bigotones, ¿verdad?, inmaduros. Entonces, si eso sucede en el ámbito natural, humano, amado, en Cristo, la única manera que nosotros podemos crecer, madurar, desarrollar, y Dios espera también, no solo eso, sino que también llevemos fruto. Porque el propósito por el cual estamos injertados en Cristo Jesús, que es, ¿verdad? Él dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y el propósito de ser injertado en la vid verdadera, Él dijo, para que llevéis fruto y mucho fruto. Entonces, seguimos en el texto, verso 3, versículo 4. Entonces, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que tener algo en mente bien claro, que la gente los está leyendo, ustedes son cartas abiertas, quieran o no, la gente los está observando. Y va a depender de lo que el mundo lee, mira, encuentra en ti, en tu vida, como una carta, ¿sí? Eso es lo que ellos van a poder recibir o van a poder ser expuestos a ese Dios que está en ti y que está en mí. Entonces, la única manera es que ellos vean que realmente Cristo no solamente fue una experiencia en tu vida, pero que Cristo está realmente transformando tu vida y tu corazón. Verso 4. Sí, lo leímos el 3. Vamos a ir al verso 7, Verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿de cuál ministerio está hablando? Bueno, de las leyes que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés, escritas en tablas de piedra. Eso tuvo gloria, eso fue glorioso. Ver la nube que descendía a Dios con su gloria, ¿verdad? Y Moisés con el reflejo de la gloria de Dios, trayendo los mandamientos, lo que ahora podían escuchar, que Dios, un Dios verdadero que los libró de la esclavitud de Egipto y que los sacó por el desierto, ahí están sus leyes que Dios le dio. Entonces, todo eso era glorioso, pero ese era un ministerio de muerte, era un pacto de muerte. ¿Por qué, amados? Porque el pueblo no podía llegar a la salvación ni a la vida. De hecho, un texto ahí mismo en la Escritura, en los mandamientos, decía que, en el Éxodo decía que el que haga estas cosas, por ellas vivirá, ¿verdad? Pero el que no las cumpliere, morirá.
Y de hecho, nadie de ellos podía cumplirlas a cabalidad. Verso 7, leemos otra vez. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Está diciendo que la gloria de Dios en el rostro de Moisés se reflejaba y ellos no podían, era tan fuerte, tan inmensa, tan glorioso aquello que no podían. De hecho, Moisés cuando bajó de la montaña, él ni siquiera sabía que su rostro reflejaba hasta que le dijeron a Aarón y le dijeron. Entonces, él se puso un velo. Un velo. Entonces dice ahí, los hijos de Moisés no podían fijar a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. Esa gloria, mire, lo primero es que ocurre con Moisés. Moisés va a un encuentro con Dios, le da las leyes, y después de estar con Dios, cuando Moisés baja para estar con el pueblo, la gente que mira a Moisés se da cuenta que Moisés porta en él parte de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es un efecto de haber estado con Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Que no podemos decir, amados, que tenemos comunión con Dios y no suceda nada. O que no se vea nada, en otras palabras. Que no ocurra nada. La única manera realmente que podemos decir con certeza que el Evangelio está afectando nuestras vidas es cuando la gente lo ve, lo disfruta. Entonces la gente se dio cuenta que Moisés portaba la gloria de Dios. Verso 8. Si ese ministerio de muerte, amados, fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio ¿de qué? De justificación. Claro, porque aquello estaba, como le dije anteriormente, solamente la ley estaba puesta para convencer al hombre de su maldad, de su pecado, de su falta con Dios y de la necesidad que tenía de Dios. Pero ahora este ministerio es un ministerio de justificación, que solamente es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si aquello fue tan glorioso que nunca ellos habían visto la gloria de Dios, pero eso era algo pasajero, temporal, ¿verdad? Perecedero. Pero ahora, esta gloria que nosotros podemos disfrutar de la comunión con Dios, esto permanece, esto es para siempre, amados. ¿No le parece glorioso que ellos podían verlo solo por un tiempo? De hecho, esa gloria que reflejaba Moisés, hubo un tiempo donde ya no la tenía. Él portaba un velo. Ahorita vamos a ver más adelante. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de ¿mucha qué? Franqueza. ¿Verdad que sí? Es lo que dice Pablo. Si tenemos una esperanza en Cristo, Pablo dice, usamos de mucha franqueza. Franqueza también, un sinónimo es sinceridad, transparencia, ¿verdad? Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, ¿no qué? No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otras palabras, para que los hijos de Moisés no miraran esa gloria que él portaba, él ponía un velo. Ellos sabían que había tenido un encuentro con Dios, reflejaba la gloria de Dios. Pero ese velo permanecía ahí y él portaba ese velo. Ellos sabían que había tenido un encuentro.
Pero esa gloria que también fue desapareciendo poco a poco, porque también, ¿verdad? Ese destello también fue desapareciendo. Pero la pregunta es, ¿quién podía saber cuándo ese destello de la gloria de Dios estaba todavía Moisés o ya había desaparecido? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un velo. Por eso el apóstol dice, nosotros usamos de mucha franqueza, o sea, transparencia. Nosotros no portamos un velo para que la gente pueda ver realmente la gloria de Dios en tu vida y en la mía, el efecto que está teniendo, el efecto transformador que está teniendo Cristo en tu corazón. Y la única manera es que no haya, ¿qué? Un velo. Por eso Pablo dice, nosotros usamos de mucha franqueza, con sinceridad, con transparencia. Lo único que puede evitar que los hijos de Israel vean la gloria de Dios en la vida de Moisés, ¿era qué cosa? Algo que lo ocultaba esa gloria. Era un velo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocultar que la gente no pueda ver la gloria que realmente de Dios está depositada y está en tu vida? ¿Qué es lo que puede ocultar? Bueno, mire la frase que usa Pablo. Usamos de mucha franqueza. Luego sigue diciendo, lo vamos a encontrar aquí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se bloqueó, se llenó, se embotó, se engrosó. Se tapó. Ese entendimiento que ellos tenían, llegó el momento donde ya ellos ya no podían seguir avanzando. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En otras palabras, Pablo hace una comparación, una figura del velo de Moisés, ¿verdad? Para que puedan ver la gloria de Dios. Ahora dice, nosotros usamos sinceridad, franqueza, para que puedan ver la gloria de Dios. Pero ellos, dice, su entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, todavía les sigue quedando el mismo velo. En otras palabras, no pueden ver la gloria de Dios porque hay algo que está siendo un obstáculo entre Dios y el hombre. Su entendimiento se embotó, se cerró. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, cuando el corazón del hombre amado no quiere nada con Dios, es más, no quiere acercarse a Dios, llega un momento donde su entendimiento termina así, embotado. Pero dice lo glorioso, miren qué glorioso termina diciendo el verso 14. Dice que les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y esto es lo glorioso, lo único que puede a nosotros correr ese velo, quitar ese velo de en medio, es Cristo. A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la comunión con Dios. Es lo único que puede correr ese velo para que la gente pueda ver realmente aquello que está en nosotros. Si es que realmente Cristo está en nosotros. Amén. Y si realmente está habiendo una transformación. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo que dice está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ve? Esto es una figura que Pablo está hablando, no está hablando literalmente, sino en su corazón. Por eso es que su entendimiento está entenebrecido, está embotado, no hay esa claridad. De hecho, cuando ellos leen el antiguo pacto, no están mirando a Cristo. Hay mucha gente, hermano, hoy en día también en el Evangelio, que cuando leen las Escrituras, no están buscando a Cristo. Están buscando prosperidad, consuelo, ayuda, cómo salir del problema.
Una vez me dijo alguien, ay, yo me voy a meter en ayuno de oración porque no sé si me cambio de trabajo o no. O sea, cosas en las cuales la gente solamente está buscando un beneficio temporal, físico. Pero, de hecho, otros cuando leen por ejemplo, el libro de Apocalipsis, la gente lo que está buscando y siempre ver ahí a la bestia, al anticristo, y falso profeta y todo eso, y en vez de buscar a Cristo. Pero cuando vayamos a la Escritura, amados, porque toda la Escritura habla de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, se trata de Él. Hay un canto que estoy ahí apenas más o menos componiendo y se llama así, se trata de ti, Jesús. Se trata de Él, solo de Él. Entonces, bien, dice que hasta el día de hoy el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero el verso 16, miren, esto es glorioso, amado. Verso 16, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿cómo es que el Señor puede quitar ese velo para que pueda ser revelado? Eso es lo que significa revelar, correr el velo, para que pueda ver la gloria de Dios. Bueno, cuando se conviertan al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí, o los que pueden estar escuchando, cuántos se han convertido al Señor? ¿Sí? Ahora viene la segunda pregunta. ¿El velo está corrido completamente? ¿O estamos medios convertidos? Porque esto es lo que pasa, amados. Mire, vamos a ver otro pasaje. Ahorita seguimos ahí. Póngale, como dicen por ahí, santo y seña, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, él sabía que venía de Dios, pero él no lo había conocido. El velo no se había quitado. Él estaba velado. Lo tenía enfrente hablando con él. ¿Sabe que podemos nosotros leer la Escritura? Podemos congregarnos, podemos, amado, conocer teología, podemos conocer doctrina, y teólogos, y sin conocer a Cristo, sin ser convertidos. De hecho, hay muchos teólogos que han escrito grandes libros y que realmente no son convertidos. Porque la teología es un estudio, una carrera que cualquiera puede tomar. Bien, entonces este hombre tiene a Cristo enfrente, pero el velo no se le ha corrido. Él lo mira como un maestro. Para él es alguien que viene de Dios, alguien que enseña bien. Pero Jesús le dice, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, la única manera que tú puedes ver o entrar al reino de Dios es que nazcas de nuevo. O sea, que haya un nuevo nacimiento en tu vida, otra vida, la vida gloriosa de Dios. Porque al cielo solamente puedes entrar a la presencia de Dios con la naturaleza de Dios. Entonces no hay otra manera, le dice a Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez Jesús responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede, ¿qué le dice ahora? Entrar. Primero le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora le dice, no puede entrar. Ver y entrar al reino de Dios. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es eso. ¿Sí? Es una experiencia donde nosotros decimos, bueno, el día que yo me convertí fue hace, 10 años.
Y lo decimos, amados, como un evento, ¿verdad? Que la conversión, el día que yo acepté a Cristo, el día que nací de nuevo, no sé cómo usted le quiera llamar. Pero la pregunta que eso, amado, eso no debe ser en nuestra mente como un concepto, como de un evento que yo ya acepté a Cristo, yo ya nací de nuevo, yo ya me convertí. ¿Sabe por qué? Porque eso es un proceso. Porque si no es así, entonces, mire, lo primero que le dice a él, lo primero que necesitas es nacer de nuevo. Para que puedas ver y puedas entrar. Pero una vez que tú ya ves y ya entraste, ahora lo que continúa es que el niño cuando nace, ¿verdad que no se queda así? Ya dijimos. Ya nació de nuevo, ya vio, abrió los ojitos y ya vio otro mundo que él no conocía. El niño solamente conocía un mundo donde estaba en la cápsula, en el vientre de su madre. Pero cuando nace a esta vida, ahora él ya entró y ya vio, ¿verdad? Y de ahí comienza un proceso de transformación. Comienza a crecer, comienza a fortalecerse, comienza a desarrollarse, comienza a entender. De eso es lo que habla Pablo en todas sus cartas. Ruega a Dios que a través de su Espíritu Santo, dice, les dé un espíritu de entendimiento para que podáis entender las grandezas de Dios, las riquezas y a lo que Él los ha llamado. O sea, Pablo siempre estaba interesado para que el creyente fuera transformado, que fuera de gloria a gloria, ¿verdad? Que fuera siendo transformado de manera que fuera entendiendo cada vez más. Usted puede ver los niños, cuando los niños van creciendo, a veces usted les dice algo y le dice, aunque no entiendas esto, hijo, pero cuando crezcas, tú lo vas a entender. ¿Verdad que a mí y a usted nos pasó eso? Muchas cosas no entendíamos. Una cosa que yo le digo a todo mundo, el día que tú te conviertes en padre o en madre, ese día tú comienzas a entender más a tu madre y a tu padre. ¿Verdad que sí? Vas madurando, vas creciendo y madurando. Así también, amado, en el proceso de la vida. Entonces, termina diciendo, verso 6, lo que ha nacido de la carne, carne es. Amado, con el entendimiento de la carne no podemos entender las cosas del Espíritu. Porque las cosas espirituales se han de discernir solamente espiritualmente. Solo puedes verlas a través de lo espiritual. Solamente puedes entenderlas a través de lo espiritual. Pero muchas veces nosotros queremos juzgar a veces hasta lo espiritual, amado, con las mismas cosas naturales, con una mentalidad carnal, con una mentalidad humana, con una mentalidad caída. Y no se puede. No podemos hacerlo. Lo que ha nacido la carne, carne es. Lo que ha nacido el espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, ¿qué? ¿Cuántos son nacidos del Espíritu? Bueno, así es. Usted así es. Cristo lo está diciendo. ¿Cómo? Como el viento, ¿verdad? El viento sopla donde quiere. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Pero ¿qué es lo que sí podemos ver del viento? ¿Qué podemos ver, amados? Su efecto. Su efecto, ¿verdad? Que está teniendo sobre la naturaleza. Puedes ver las ramas de los árboles, cómo se mueven, cómo se doblan. Estás viendo el efecto que está teniendo. O sea, es obvio. Cuando fue hoy en la tarde le decía yo a un compañero, mira, nosotros estamos en un taller, estamos cerrados, pero hay unas ventanas. Le digo, mira, está haciendo mucho aire. Me dice, ¿cómo sabe? Le digo, mira, voltea a la ventana y hay un arbolito ahí, que apenas hay unas pequeñas ramas y estaban moviendo así, como que estaba saludando. No podíamos sentirlo porque estábamos adentro, pero podíamos ver el efecto. En otras palabras, yo estaba experimentando, mirando y contándole al otro el testimonio del aire, del viento. ¿Por qué? Por el efecto que estaba teniendo ¿sobre quién? Sobre un árbol.
¿Me entienden lo que quiero decir? Es que la única manera que realmente la vida de Dios esté en nuestra vida teniendo un cambio, una transformación que esté afectando realmente nuestra vida, amado, es cuando otros están viendo ese efecto. Claro, ese cambio. Bien, salgamos de ahí. Regresemos entonces. ¿Dónde estamos? 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 3. Estamos ahí. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es lo que le dijo Nicodemo. Nicodemo, el día que tú te conviertas, el día que tú nazcas de nuevo, ese velo que ahora tú no, está siendo un obstáculo y no puedes ver quién está delante de ti, el día que tú te conviertas al Señor, te vas a dar cuenta que realmente el que habla contigo es el Dios Todopoderoso. Entonces, la única manera, amados, ¿cómo podemos nosotros tener esa comunión verdadera con Dios? Es cuando disponemos nuestro corazón para venir con humildad y decirle, Señor, yo quiero ser realmente transformado. Quiero conocerte cada día más, como dice un canto, ¿verdad? Quiero que transforme mi vida. Pero, amado, eso no ocurre por un evento. Eso no ocurre porque hagamos algo. Eso ocurre cuando hay una disponibilidad en nuestro corazón para darle la vuelta, amado, y darle la espalda al pecado y comenzar a caminar con el Señor. De hecho, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, es la única manera. Podemos aprender amados, de Pablo, de Juan, de los apóstoles. Pero Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pregunto, solamente en eso, hay muchas áreas que podríamos mencionar, pero vamos a dejarlo para después porque hay mucho que mencionar ahí. De todas esas cosas que habla Pablo en Gálatas, de las obras de la carne, ¿cuántas de esas realmente han ido siendo transformadas o cambiadas, eliminadas de nuestra vida? ¿Y cuánto del fruto del Espíritu está realmente en nuestro corazón manifestándose? El efecto del Espíritu que está realmente ocurriendo en nuestra vida. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero si la gente no está viendo a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hay velo. ¿Y cuál es ese velo? O hay un velo que no pueden verlo. Pablo dice a cara descubierta, con sinceridad. Puede ser hipocresía, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, yo sé que en ti radica la fe no fingida, que habitó en tu abuela y en tu madre, y también sé que en ti está una fe sincera, no fingida. Porque igual cualquiera puede fingir la fe. Sí, entonces, pero Pablo dice a los corintios, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, a medida que nos vamos convirtiendo, nos vamos acercando al Señor y tenemos un encuentro con el Señor, amado, y si estamos, como dice Pablo, estamos siendo como cartas leídas por la gente. La gente debe de verlo. Si no ve nada, una de dos, o hay un velo, o no hay nada de esa gloria de Dios en nuestra vida. Pero yo le voy a decir, amado, no puede, ya vamos a terminar con estos dos versículos, pero no puede ocurrir, escuche, es imposible que cualquier persona que realmente ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, es imposible que siga siendo la misma persona. Es imposible. Escuchaba un predicador que dice, es como si yo te dijera, hermano, llegué un poco tarde porque camino para acá, para la iglesia, estaba yo parado a la mitad del camino y vino un 18-wheeler, un trailer, un camión grande y me golpeó, venía a toda velocidad. Es mentira, decía este predicador. No puedo seguir igual, ¿verdad? Amado,
Si ha habido un encuentro verdadero con Cristo y tú revisas a través de la Escritura, todos aquellos que realmente tuvieron un encuentro con Cristo, su vida fue transformada por completo, claro. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, cuando él va camino a Damasco y tiene un encuentro con Cristo, su vida nunca fue la misma, totalmente un hombre transformado, diferente. Y comenzó a caminar con el Señor, y comenzó a tener revelaciones del Señor, y comenzó a crecer, comenzó a madurar, comenzó a servirle al Señor, y su crecimiento fue notorio. Y podemos hablar de los apóstoles. Podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pedro, que en cierta ocasión, ¿verdad?, le dice al Señor, tú eres el Hijo de Dios, pero después está negándolo al Señor. Le promete también, le dice, yo contigo estoy hasta la muerte. Yo no te voy a negar. Y después lo vemos negando al Señor. Pero escuche, pero cuando Cristo muere, resucita y el Espíritu Santo viene sobre la vida del apóstol Pedro, que igual como todos los demás apóstoles, empezamos a ver un Pedro transformado, que comienza a caminar ahora, escuche, ya no solamente con el Cristo encarnado, porque ya había muerto o resucitado, pero ahora tiene comunión con ese Cristo en el Espíritu. Cuando Cristo ahora viene en el Espíritu y está con ellos, yo no los dejaré huérfanos, dijo Cristo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y ahora vemos un Pedro transformado que comienza, amado, a predicar el Evangelio y comienza a llevar las buenas nuevas por todos lados. De hecho, cuando usted lee la primera carta, las dos, y la primera y segunda carta de Pedro, usted ve en esos escritos, su lenguaje también ha cambiado. Su manera de pensar, de expresarse ha cambiado. Lo que habla Pedro en sus cartas, en sus epístolas, ahora es un Pedro maduro. Es un Pedro maduro. Ha habido transición, ha habido transformación en su vida. Y así podemos hablar de cada uno. Job, por ejemplo, un hombre excelente, hermanos, excepcional, un hombre que no había otro en la tierra, que Dios mismo fue el que dijo. Le dijo al diablo, no hay otro como mi siervo Job. No he oído, no hay. Puedes probarlo, puedes hacer lo que quieras con él, pero eres un hombre sincero, cabal, fuerte, firme. Pero escuche, que a pesar de todo lo que le vino a Job, a pesar de la muerte de sus hijos, de la pérdida económica, amado, yo creo que solo con la pérdida económica nosotros estaríamos ya renegando. No se diga con la pérdida de los hijos. Y todos sus hijos, no solo uno. Y para colmo, la única que le quedó viva fue la mujer que estaba en contra. Amado, pero también eso era a propósito de Dios. Porque todo sirve al propósito de Dios. ¿Sí? Pero aún así, cuando él pasa todo eso, amado, después le dice a Dios, yo de oídas te había oído, yo creí que te conocía, pero no era cierto, porque ahora verdaderamente he tenido un encuentro con ese Dios verdadero y ahora mis ojos te ven. Hasta que tú y yo tenemos un encuentro con Dios verdadero, hermano, ese velo se corre, empieza una transformación y queremos más, queremos seguir avanzando. Por eso, cuando todo eso no está ocurriendo, amado, solamente posiblemente estemos siendo expuestos a un religiosismo, a una costumbre. Y no podemos conformarnos. Mire, cuando el apóstol Pablo dice no os conformáis a este mundo, a este siglo, no solo está hablando acerca de que no seamos como la gente allá afuera, ¿verdad? No, que no nos hagamos a un sistema, a un molde, que porque creamos que venimos aquí, ¿verdad? Y que estamos siempre ahí en lo mismo, amado. Y si no está ocurriendo nada, si no está habiendo una transformación, verdaderamente que hay un avance, entonces es solo que nos estamos amoldando. Ya la sillita ya tiene la forma. Me dijo una vez, cuando vino el pastor Collazo y los encontré, llegaron temprano, le dije, ahí es donde me siento yo con mi esposa. Y me dijo, ¿qué? ¿Tiene tu nombre? Le dije, no, pero tiene mi molde, porque ya, yo sí me siento ahí, jugando yo con él, pero
Podemos amoldarnos, acostumbrarnos solamente. Y por eso creer, amados, que realmente estamos bien o que realmente está habiendo una transformación. No. ¿Es necesario congregarnos? Sí, amados. ¿Es necesario leer la Escritura? Sí. ¿Es necesario orar? Es necesario hacer todo eso. Pero escuche, lo más importante, dentro de todo eso también, es la comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Y si caminamos cada día conscientes, Señor, mire, dentro de muchas cosas, yo no sé qué es lo que ocurre en el día a día con usted, con Dios, pero cosas que anteriormente a mí como que, bueno, si me pasaba algo así, yo decía, pues todo el mundo lo hace. Ya ve las excusas que usted y yo ponemos, ¿verdad? ¿Usted pone esas excusas también? Qué bueno, ya me siento mejor, no soy el único. Yo salí de la colonia temprano, iba un poco tarde ya para el trabajo y había una persona que estaba así reverseando para dar vuelta donde no debía, a media calle. Y entonces cuando se echó para atrás, pues yo vi que se detuvo y entonces yo le di y pasé recio y me pitó. Y yo dije, ya, como buen mexicano, dije, ya la regué. Rápido, inmediatamente, yo sabía, amado, que yo lo que tenía que hacer era ¿qué? Acelerar más. ¿Qué quería usted? Tenía que esperar, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Todavía está dudando también. Tenía que esperar. Aunque la persona está haciendo algo incorrecto. Pero si hay un loco, que no haya dos, dicen por ahí. Si hay un imprudente, que no haya dos imprudentes, porque podíamos haber ocasionado un accidente. ¿Sí? Y todo eso se me vino después. Y yo empecé a pedirle perdón. Me sentí tan mal, hermano, de verdad, casi todo el día. Yo dije, no puede ser. O sea, y otra vez de repente, ¿verdad? Pasan cosas así. Yo dije, no. O sea, tenemos que ir avanzando cada día. Pero eso estamos hablando de algo secular, pero en la comunión y la relación con Dios también, porque todo eso se ve. Somos cartas leídas, ¿verdad? Abiertas, no cartas cerradas. ¿Amén? Entonces, cuando se conviertan al Señor, no es un evento que yo me convertí un día y ya el velo se corrió completamente. No. Nos vamos convirtiendo, va viendo esa transformación y el velo se va corriendo poco a poco. Terminamos, versos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Ajá, ¿el Señor es el Espíritu? Sí. ¿Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, sí o no? Es lo que dice la Escritura. La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está? En nuestro corazón, ¿verdad? Entonces debe de haber libertad, ¿cierto? Ok. Pero hay muchas cosas que todavía en las cuales no hemos sido libres o libertados. Mire, un ejemplo, Pablo dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿No le parece que de repente vuelve a hacer las mismas cosas? ¿Cuántos han estado batallando por salir de alguna situación que otra vez vuelve a lo mismo? ¿Sí? Y entonces, sí, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero necesitamos entonces tener comunión con Dios para que el Señor nos vaya redarguyendo, ser humildes de corazón y pedirle al Señor con humildad, Señor, perdóname, yo sé que la regué como buen mexicano, ¿verdad? Pero yo no quiero ser así. Amado, yo no sé si a usted le contrista cosas así, si le redarguye, si se siente mal. ¿Sí? Como esta que le acabo yo de contar, de esa experiencia que tuve. Algo sencillo. Ahora, no se diga un pleito con la esposa, con los hijos, en el trabajo, o en su comunión, relación, cosas que no debe de hacer, o aún en el pecado, directamente pecando contra Dios. Entonces, de eso se trata, de una vida en transformación. Y si el Espíritu del Señor está ahí, Él es lo único que nos puede y debe de irnos transformando y libertando. Amén. Por tanto, verso 18. Todos nosotros mirando ¿qué? A cara descubierta. Ya no como Moisés. Moisés tenía la cara cubierta. Pero ahora nosotros, dice, por tanto, ¿qué? ¿Nosotros qué?
¿Qué dice ahí? Por tanto, nosotros... No. Miren lo que dice el texto 18, verso 18. Por tanto, nosotros... Por tanto, nosotros... Todos, amado. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Bueno, todos aquellos que dicen que un día aceptaron a Cristo. Todos aquellos que dicen que un día se convirtieron. Todos aquellos que dicen que tienen una relación, una comunión con Dios. Todos aquellos que realmente han conocido al Señor como su Salvador. Todos. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, ahora vemos la gloria del Señor como si fuera un espejo. O sea, tú estás parado al espejo, ¿verdad? Todos los días. Yo quiero que recuerdes mañana, cuando te pares al espejo, y recuerdes esto. Porque lo que miras en el espejo es solamente, ¿qué? Tu reflejo, ¿verdad? Pero Pablo dice ahí, mirando como en un espejo, la gloria del Señor. Tú estás en un espejo y lo que estás mirando ahí es tu reflejo natural. Pero ahora nosotros, con la cara descubierta, todos estamos mirando frente a frente. Eso es lo que quiere decir, como en un espejo. Frente a frente, cerca. Para ver tu imagen reflejada en el espejo, tú te acercas al espejo. Y ahora dice, mirando todos a cara descubierta como en un espejo, ¿qué es lo que vemos? La gloria del Señor. Y si eso es una realidad, amados, si nos acercamos al Señor, así como tú te acercas al espejo para ver tu imagen, ¿cómo ha cambiado, verdad? Antes no tenía esta arruga, ahora tengo 3. Antes no tenía patas de gallo, ¿verdad? Ahora tengo hasta de guajolote. ¿Cómo ha cambiado? Pero el espejo solo está reflejando la realidad externa. No se preocupe, porque dice la Escritura que aunque este cuerpo, ¿verdad? Exterior se va desgastando, no obstante el interior se va, o debería, dice, renovando día con día, porque si no, imagínese, viejo por fuera y nada renovado por dentro, ¿dónde vamos a parar? Entonces dice, ahora, viendo como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entre más tú te acercas al espejo, ¿qué ocurre, amado? Mejor miras mejor tu reflejo, ¿verdad? Entre más te acercas. La vez pasada mi esposa estaba estrenando lentes y dijo, wow, esto me lo hicieron como en 3D, dijo, te puedo ver hasta los hoyitos, los poros que tienes ahí, te puedo ver más los defectos, wow. Y le dije, pues préstamelo para ver los tuyos también, para que estemos empatados, bueno, parejo, porque no se va. Y entre más se acerca uno, amado, miras más lo que está ahí. Cuando tú te acercas más al Señor, ¿sabes qué miras más? Tus defectos. Entre más tú te acercas al Señor, entre más caminas con el Señor, te das cuenta que te falta mucho más. Entre más conoces al Señor, te das cuenta que no conocías nada. Hermano, esto así es. Entre más te acercas al Señor y tienes una comunión con Él, debe de ocurrir. Si esto está siendo una realidad, por eso estamos hablando de la transformación del creyente. Mira, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿mirando qué cosa? ¿Qué dice? ¿Mirando qué? ¿El Facebook? No, ¿qué dice? ¿La televisión? ¿La película, la novela? Entre más miramos la gloria del Señor, somos transformados. La pregunta es, si no hay transformación, no estamos viendo la gloria del Señor. Estamos viendo otra cosa. Estamos entretenidos en tantas cosas, amado. Y por eso es que no ocurre esa transformación.
¿Quiere una transformación en su vida? ¿Quiere seguir avanzando, disfrutando esos días gloriosos que ha tenido con el Señor? Y mucho más se debe de ir en ese avance. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Acércate al espejo de la palabra del Señor. Acércate al espejo de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Pero caminar con una conciencia todos los días, amado. Todos los días, consciente de que Dios está contigo y que Dios te puede y quiere transformar y quiere tener comunión contigo. Entonces, vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, no en otra. Esto también es colectivo y es bonito. Porque, mira, amado, en la misma imagen que tú vas a ser transformado, si te acercas al Señor así, ¿qué crees? Yo también. Igualito. Y el otro también. Y el otro también. Amados, este es el glorioso evangelio que transforma a las personas a la misma imagen, una sola, que la de Cristo. Así que tú no puedes estar siendo transformado en una manera y otro de otra. Todos en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Paramos ahí.